Bienvenidos a un nuevo capítulo de Forum. Hoy hablaremos sobre la regulación de la inteligencia artificial. ¿Cómo regularla efectivamente? ¿Es necesario regular la inteligencia artificial? ¿Y cuáles son las principales experiencias regulatorias? Debe regularse la inteligencia artificial para mantener uno de los fines esenciales de la democracia constitucional: el equilibrio entre mayorías y minorías. ¿Cómo fomentar que las grandes corporaciones no se conviertan en las promotoras de las decisiones más importantes sobre nuestros dilemas más íntimos? Existen varias perspectivas, desde el viejo dilema regular o no regular. Diría la economía que no conviene regular para no afectar las fuerzas del mercado, la oferta y la demanda que libremente están ofreciendo servicios tecnológicos. Conviene que las propias empresas se autorregulen y el Estado lo único que tiene que hacer es mantener el equilibrio del mercado, mantener la tranquilidad para que la mano invisible del mercado genere esa autorregulación. Sin embargo, esto puede ser peligroso porque le estamos entregando demasiado poder a pocas personas en sociedades tremendamente desiguales, incluso en sociedades que tienen riqueza o que son ampliamente desarrolladas. Esto se vería desarticulador del Estado de Derecho. Pero por otro lado, tendríamos las regulaciones severas, aquellas que quieren utilizar la inteligencia artificial para optimizar el monopolio de la fuerza, para hacer una inspección, un control, una vigilancia detenida sobre los ciudadanos, un perfilamiento bajo el pretexto de prevenir las conductas punibles, de mantener el orden. Hay que encontrar un equilibrio. ¿Qué puede ayudarnos a encontrar aquella regulación que mantenga un equilibrio en principios y valores, que genere una legislación progresiva? Porque toda ley que se expida terminará caducando frente al acelerado ritmo de la inteligencia artificial. Esa es la tarea de la regulación, una regulación inteligente, progresiva y siempre deliberativa. Una experiencia importante es la europea, que se ha posicionado como pionera en la regulación de inteligencia artificial, pero que, pese a que su regulación es correcta por ser axiológica, por buscar la prevalencia de los derechos, la ponderación de los intereses, actuar en compañía de los organismos de inspección y vigilancia que incluso llegan a hacerle frente a monopolios como Google y Meta, que incluso ha establecido un rango de riesgo de utilización de la inteligencia artificial que va desde el mínimo, pasa por el limitado y llega al alto. Esto revisando cada caso y ponderando los intereses que se ven en juego a través del uso de la inteligencia artificial. Pese a que tienen esta regulación, uno no puede dejar de preguntarse si este tipo de comportamiento frente a la inteligencia artificial no lo saca del mercado tecnológico. Pues a pesar de que cuentan con la inteligencia Mistral, esta no destaca a nivel mundial. En el caso de China se contempla una extrema regulación, puesto que, aunque replica regulaciones que ya se contemplan en otros países, como la transparencia algorítmica o la protección de datos personales, e incluso cuenta con una agencia especial de ciberespacio que es la promotora de normas que integran los sistemas de control del Estado. A la par, puede terminar controlando los procesos de creación, de comercialización y de aplicación de cualquier inteligencia artificial. Todo esto podría suponer una censura, sea previa o posterior. El Estado, además, usa los datos de las empresas para poder fortalecer sus propios bancos de datos. Y todo esto lo puede usar con la excusa de la seguridad pública.
pero además termina creando un perfilamiento y una escala de calificación social. Tienen, además de una clasificación de riesgos, una plataforma de peticiones, quejas y reclamos frente a las empresas con la vigilancia del Estado. Y se está creando un tribunal robot para casos de préstamos menores. En esta experiencia se resalta el caso de DeepSeek, que representa un desafío para las grandes empresas tecnológicas americanas, puesto que, según información, adelantó este modelo con una inversión de $6 millones. Por su parte, la experiencia regulatoria americana podría parecer que es el ejemplo perfecto del dejar hacer y el dejar pasar. Y es verdad en parte que el gobierno de los Estados Unidos busca promover la libertad de las empresas, de los emprendedores de la inteligencia artificial. Fruto de ello, clasificó la inteligencia artificial como un asunto de seguridad nacional. Pero vale advertir que no es una regulación totalmente libre, no es la ausencia de reglas, porque hay un sistema que comprende leyes estatales y órdenes ejecutivas. A la par, existen importantes casos resueltos por los tribunales judiciales. Por tanto, hay una interpretación, una axiología relevante de normas existentes a nivel federal. Por ejemplo, las normas que hablan de los derechos del consumidor. No podemos perder de vista que los usuarios de la inteligencia artificial somos consumidores y tenemos derecho a información clara, expresa, a que se advierta si interactuamos con una inteligencia artificial o también a requerir la alternancia humana, es decir, la comunicación tradicional. Pero asimismo, a través de órdenes ejecutivas en Estados Unidos se ha avanzado en un reglamento ético para la inteligencia artificial, en un esquema de auditoría que las empresas deben cumplir y que incluso se podría constituir en un modelo mundial, es decir, contar con esquemas de auditoría para las empresas de la inteligencia artificial y a la par con un sistema de certificación. También vale advertir que las empresas de inteligencia artificial serán monitoreadas por el gobierno y por una agencia especializada. Tendrán que brindar informes que ayudarán al proceso de toma de decisiones. Es sumamente interesante también la experiencia de leyes en Estados Unidos en los estados de Nueva York y California, donde se busca proteger la transparencia algorítmica, los datos personales, la intimidad, pero además que no se perfile el acceso al crédito de los ciudadanos, que no se termine generando una discriminación. En cuanto a la experiencia latinoamericana, mencionaré brevemente algunos ejemplos. Está Chile con la Política Nacional de Inteligencia Artificial, Argentina con un Plan Nacional de Inteligencia Artificial. Además, México ha desarrollado la Ley Federal. Y en el caso de Brasil, este se ha estimado como un país líder de la región, tanto en lo académico como en el sector privado. Sin embargo, estas experiencias no difieren mucho del caso colombiano. En el caso de Colombia, este ya se ha venido consolidando en cuanto a la normatividad atinente a la inteligencia artificial, a saber, la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, los COMPES de los años 2019 y 2025 o el decreto de 2020 relacionado con el gobierno digital. No obstante, en la actualidad se han presentado más de 20 proyectos de ley que pretenden tocar asuntos que se relacionan con la inteligencia artificial. Pero también
hay un proyecto de ley que tiene como pretensión concitar todos los aspectos que allí se contemplan. Sobre el proyecto de ley que pretende regular la inteligencia artificial en Colombia, debe expresarse que este parte de las experiencias internacionales de las cuales ya se ha dialogado y tiene dentro de su ámbito de aplicación a las personas naturales y jurídicas de carácter público o privado que desarrollen, implementen, importen, comercialicen o en general que usen los sistemas de inteligencia artificial en el territorio colombiano. A estas personas se les denominará responsables de IA y estas deben contemplar dentro de las posibilidades del uso de la inteligencia artificial los principios de la sostenibilidad, de la dignidad humana, de la prevalencia de los derechos humanos y de los derechos fundamentales. Esto implica que dentro de la ley también se contemple una clasificación de riesgos. Sin embargo, su regulación se estima muy general. Significa esto que le asiste una amplia responsabilidad a las instituciones públicas y privadas atinente a la autorregulación, es decir, al establecimiento de unos lineamientos que contemplen los límites y las posibilidades de uso de la inteligencia artificial, porque además en la actualidad es difícil determinar cuáles sistemas de inteligencia artificial pertenecen a cuál tipo de riesgo. En el ámbito judicial colombiano destaca el acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura del 2024, que no hace otra cosa sino normativizar los límites y prohibiciones que indicó la sentencia T323 de 2024. Esta que fue la sentencia hito para la regulación de la IA en las decisiones judiciales que involucren el debido proceso, estableció a través de los mecanismos normativos que hemos venido mencionando unas reglas básicas para la utilización de la inteligencia artificial en Colombia. En dicho acuerdo se establecen una posibilidad de que todos los funcionarios y servidores utilicen la inteligencia artificial, pero también unos límites grandes, pues no se puede utilizar cualquier inteligencia artificial ni tampoco de cualquier forma. Entre los límites está que no se pueden utilizar chatbots comerciales o gratuitos, no se puede utilizar la IA para la valoración de hechos o pruebas, no se puede utilizar tampoco para interpretación o aplicación normativa o jurisprudencial basada solamente en lo de la herramienta. Tampoco se puede robar la autoría de las conclusiones a las que llegue la IA. Debe haber una transparencia en el uso de la IA y sobre todo las funciones para las que está habilitado el servidor judicial es para funciones de gestión administrativa, de trámites. Pero además, en cuanto a los trámites, está prohibido el uso de una IA que no permita conocer el origen de las fuentes ni del procesamiento de los datos que haga, por ejemplo, cuando haga una síntesis de decisiones o elabore criterios de decisión jurisprudencial. Fuera de esto, hay una prohibición más severa sobre la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa la define como un sistema que procesa datos y puede crear contenidos. Esta inteligencia, indica tanto la sentencia como el acuerdo, no puede ser utilizada por el servidor judicial si no cuenta con una licencia por parte del Consejo Superior de la Judicatura. En el ámbito judicial nacional ya hay decisiones que destacan, unas por cuestionables, otras por innecesarias y otras por su errado uso.
En las cuestionables está la decisión del Tribunal Superior de Pasto, la Sala Penal, que definió la palabra hombrecillo utilizando inteligencia artificial. Cuestionable porque la inteligencia artificial que utilizó realiza generalizaciones sobre los términos y se alimenta también por los datos que le suministra el usuario, cuestión que hace que las conclusiones a las que llegan sean alteradas fácilmente. Innecesario el del Tribunal Superior de Medellín, que utilizó Copilot para hacer un conteo de días. Eso en el lenguaje de la programación se llama una sobreinfraestructura. Mal utilizadas la del Tribunal Superior de Pereira, que no solamente violando el debido proceso en el derecho probatorio, sino también dándole una calidad a la inteligencia artificial que no la tiene, que como perito, estableció unos esquemas para definir una equivalencia entre grados de alcoholemia y nivel de conciencia de manera general y, como digo, violando garantías fundamentales. Otra decisión también cuestionable es una de la Corte Suprema de Justicia, en la que tuvo un dislate al dejar al final de su providencia una fórmula que indica que utilizó la inteligencia artificial y no fue transparente en su uso, ni tampoco cumplió con el deber de supervisión humano sobre todas las conclusiones que llegue la IA. La experiencia regulatoria en el ámbito judicial es también sobresaliente. Nos puede brindar grandes enseñanzas, porque aparte de contar con leyes y con actos administrativos, con políticas, la actividad de los jueces será determinante para estudiar caso por caso la violación de derechos fundamentales, para definir cuál es la línea y la proporcionalidad hasta donde una inteligencia artificial puede llegar, para garantizar la vigencia de la propiedad, de los derechos de autor y de múltiples reparaciones a las que tendrán acceso los ciudadanos. La experiencia americana nos entrega 3 casos sobresalientes. El primero, el rechazo de la Oficina de Patentes al registro de una imagen diseñada por una inteligencia artificial. El argumento central fue que siempre se registrarán los derechos de las personas, que es un derecho humano. El segundo caso está relacionado con el esquema de gestión jurídica llamado ROS y la empresa Reuters. Esta inteligencia artificial empezó a utilizar de manera indiscriminada la información, el conocimiento acumulado de esta empresa. Los jueces determinaron que debía pagarse una importante compensación y contar siempre con una autorización expresa para usar esos derechos de autor. Y por último, el uso de carros autónomos, de automóviles dotados de inteligencia artificial, supone un avance superlativo. Sin embargo, también implica riesgos. Las decisiones de los tribunales americanos han dispuesto que cada vez que se genere un daño por esta clase de inteligencias artificiales, será responsabilidad de las empresas productoras. De este diálogo pueden extraerse varias conclusiones. Primera, todos los esquemas de regulación ven en la tecnología una oportunidad de supremacía económica y política. Sin embargo, debemos rechazar todas aquellas inteligencias artificiales que pongan al Estado y a las corporaciones por encima de los derechos humanos. En este sentido, debe existir un balance entre la libertad del uso de la inteligencia artificial y los derechos humanos, lo que no se da solamente a través de leyes o regulaciones taxativas. También resulta necesario privilegiar la capacitación a la ciudadanía para que a largo plazo pueda desarrollarse la ética. Segundo, otra conclusión es que podría ser
que nos estamos ocupando más de los fines y poco en los medios para asegurar un control efectivo de la inteligencia artificial. Y por último, como tercera conclusión, no se está determinando qué conocimientos pueden ser realmente accedidos por la inteligencia artificial.